tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarles este martes 2 de agosto del año 2022. Encantados de tenerlos un martes más aquí en su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Soy Guadalupe Mayorga, con mucho gusto les doy la bienvenida y desde luego le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Hola Lupita, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, pero fíjate que yo siento que ya necesito unas vacaciones. Han sido días muy intensos, días de lluvia en la Ciudad de México. Pues he estado muy contentos. Afortunadamente, Lupita, nuestro público, bueno, pues se ha dado cuenta que somos personas muy versátiles, que hacemos muchas cosas, que esto de la divulgación, la promoción, el fomento del conocimiento de la medicina nuclear y la imagen molecular nos lo hemos tomado muy en serio. Y afortunadamente creo que esto ha hecho eco en diferentes personas, asociaciones, organizaciones que se han querido sumar a nosotros en ayudarnos a promover y divulgar la medicina nuclear y la imagen molecular, pero también nos da mucho gusto, Lupita, que está habiendo cada vez más oportunidades de puertas abiertas de personas, organizaciones industriales, empresariales, académicas, científicas, de pacientes, del público en general, que nos están invitando a que les contemos un poquito más acerca de la medicina nuclear y la imagen molecular. Pues nos da mucho gusto estar aquí y eso, bueno, es un trabajo que nos llena de mucha alegría, es un esfuerzo agotador, pero al final del día, Lupita, creo que vale la pena lo que estamos haciendo, pues en pro de que el paciente conozca más acerca de esta especialidad, se empodere a través del conocimiento y bueno, pues también se sienta partícipe del cuidado de su salud, que es la idea de pues estos programas de la barra de la medicina educativa, Lupita. No es que los pacientes se hagan expertos o se hagan doctores y se hagan especialistas, es que el paciente entienda que para el cuidado de su salud pues están puestas a su disposición diferentes herramientas científicas y tecnológicas de la medicina moderna que pues ayudan a que esos diagnósticos sean más tempranos, que esos tratamientos sean más ajustados, más personalizados a las enfermedades que tienen los pacientes. Y eso es algo que a nosotros nos da mucho gusto y que nos hace, pues, cuando tomamos los micrófonos, Lupita, sentir, ya les había dicho yo alguna vez, esa dosis de adrenalina que nos hace sentirnos vivos, despiertos, con mucho ímpetu y con muchas ganas de seguir adelante, Lupita. Así es, doctor. Pues como cada martes, siempre con la enorme emoción de escucharlo y no precisamente, como bien dicen, es que los pacientes o los cuidadores primarios se conviertan en especialistas, pero definitivamente el hablarles en un lenguaje claro, como siempre nos lo permite, pues siempre este acercamiento con los especialistas nos permite caminar de la mano. Y bueno, pues bienvenidos, estamos en la barra de la medicina educativa, ya en la emisión número 77. Este es su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Y bueno, pues hoy tenemos una gran cortesía, un gran amigo de este programa, Gammagrafía e Inmunoanálisis SC, desde la bella Cuernavaca, Morelos. Muchísimas gracias por su gran cortesía. Y bueno, el tema de hoy, imagen molecular esquelética en alteraciones ortopédicas y traumatológicas, aflojamiento de prótesis, necrosis avascular y fracturas por estrés. Fíjese, doctor, que llegaron muchas preguntas alrededor de la osteoporosis. No sabemos si se ha relacionado, van de la mano, y las fracturas de cadera en personas de la tercera edad. Pero ya platicaremos de esto. La medicina nuclear e imagen molecular es una especialidad que hoy es visible gracias a la visión del experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, justo lo que platicábamos, este acercamiento en un lenguaje claro y muy preciso, que nosotros podamos tener este gran acercamiento con toda la población en general y esto nos permita estar cerca de ustedes. Y bueno, pues gracias a ustedes seguimos al aire en esta emisión número 77. Y bueno, ¿quién es nuestro experto titular? El doctor Iván Díaz Meneses, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología,
y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear, amplia experiencia por más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en México y el extranjero. Y esto nos llena de mucho orgullo. Nuestros médicos mexicanos, profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel y un comprometido con toda esta labor social, este brazo social no podía ser lejos de todas las labores y el compromiso como médico que tiene el doctor Díaz Meneses, un gran rotario del Club Rotario Alameda, este brazo social totalmente comprometido. Y bueno, pues gracias a Gammagrafía Inmunoanálisis SC desde la bella Cuernavaca, Morelos. Y bueno, por la medicina nuclear y la imagen molecular, el primer programa radiofónico dedicado a la divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular desde México para el mundo. Y bueno, pues bien lo dice el doctor, somos los pioneros en lengua español y esto nos llena de mucho orgullo. Y bueno, pues el tema de hoy, imagen molecular esquelética en alteraciones ortopédicas y traumatológicas, aflojamiento de prótesis, necrosis avascular y fracturas por estrés. Y bueno, pues saludos desde y para desde México, desde luego para todos nuestros radioescuchas, que el doctor tiene muchos fans en África, Europa, Estados Unidos y Centroamérica. Y pues como siempre, felicitándolo por la gran iniciativa. Gracias por tu gran cortesía, Gammagrafía Inmunoanálisis SC, desde luego la bella Cuernavaca, Morelos. Y recuerden, amigos, cualquier estudio que ustedes necesiten, háganoslo saber y los referimos de inmediato con el equipo del doctor Iván Díaz Meneses en cualquier parte de la República Mexicana. Y bueno, doctor, platíquenos un poquito el día de hoy. Pues yo creo que empezamos con los días mundiales antes de pedirle su opinión sobre esta parte. El 1 de agosto, Día Mundial de la Lactancia, hubo muchas notas alrededor de la importancia de que en algún momento platicaremos, y el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y bueno, pues para entrar un poquito en contexto, el ser humano en una relación con el medio ambiente se encuentra enfrentado a la acción de diferentes agentes físicos como el calor, el frío, la electricidad, las radiaciones, distintos tipos de fuerzas con las mecánicas, las cuales aplican sobre nuestro organismo, y pues esto ocasiona diferentes lesiones. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a un paciente lesionado, debemos considerar los 3 componentes que interactúan: quién produce la lesión, a quién afecta y cuál es el daño producido por la agresión o el daño. Y bueno, esto para nosotros es muy, pero muy importante, esta parte donde pues muchas veces este tipo de preguntas que llegan de todos lados. Doctor, y si quiere empezamos con el dato curioso, si nos hace favor. Podemos empezar con el glosario de términos, aprovechando que, y después con el dato curioso, aprovechando que nos hicieron esta pregunta, ¿no? Para dejar bien en claro de una vez desde el principio, ¿qué es la osteoporosis? Bueno, el hueso está, más adelante vamos a retomar un poquito más a profundidad el tema de qué es el esqueleto, ¿no? Pero empezando, ¿qué es la osteoporosis? La osteoporosis es cuando nuestro hueso tiene una menor cantidad de tejido. Es decir, es un hueso escaso, es un hueso que tiene un menor volumen o una menor composición. Para que se evalúe la osteoporosis se utiliza un estudio que no es de medicina nuclear, por cierto, y se llama la densitometría. La osteoporosis se da sobre todo cuando hay un desbalance entre la formación y la resorción del hueso de forma generalizada. Cuando no, es decir, no pasa en un solo foco, en una sola parte. O sea, la osteoporosis es un fenómeno generalizado. ¿Por qué? Pues porque seguramente lo más frecuentemente que hemos escuchado la osteoporosis, el contexto es en las mujeres que ya han dejado de tener sus reglas, sus menopausias, sus menstruaciones, es decir, que están en las menopausias. Y esto se acompaña de una cascada de alteraciones hormonales, entre ellas pues la producción de las hormonas ováricas, principalmente los estrógenos, que contribuyen en alguna medida a el mantenimiento de un equilibrio entre la resorción y la formación de hueso.
Entonces, cuando esto sucede, pasa que el hueso deja de formarse de una manera equilibrada y poco a poco, paulatinamente, empieza a disminuir la densidad ósea, es decir, el hueso, para que me lo entiendan, qué tan duro es o qué tan poroso es. De ahí viene la palabra porosis, o sea, osteo, pues hueso, porosis, pues quiere decir qué tan poroso es. Imagínense una piedra pómez es una piedra porosa. Entonces el hueso pues no es exactamente igual, pero también tiene agujeritos, tiene poros. Cuando estos poros se hacen mucho más acentuados debido a que no se está incorporando en el hueso una cantidad adecuada de los minerales que lo componen, sobre todo el calcio, por eso muchas mujeres toman calcio más complejo D. El complejo D es importante porque si no el calcio, así como se lo comen, sale por los intestinos. El complejo D, la vitamina D, ayuda a que el calcio se absorba. Entonces, cuando no hay una adecuada formación de hueso, pues el hueso se hace más poroso. Luego entonces, pues se hace más débil. Luego entonces, pues se hace más quebradizo. ¿Y por qué es esto importante? ¿Por qué les debe de importar a las personas? Pues porque esto hace que una caída, por ejemplo, un resbalón o un sentón en una persona grande, hace más probable que ese hueso se rompa porque es más frágil. O sea, no es de que sea de cristal o de vidrio, ¿no? Pero sí es un hueso que es mucho más frágil y es un hueso que se va a tardar mucho más tiempo en sanarse, en soldarse, en repararse. Por eso es importante la salud esquelética. Otra cuestión, por ejemplo, es cuando las vértebras también por el proceso de osteoporosis se comprimen, como que se apachurran porque son más débiles. Y luego eso hace que las personas estén encorvadas, o no sé si se han dado cuenta que muchas veces las personas conforme envejecen tienden a encorvarse o tienden a disminuir la estatura. Es porque esos cuerpos vertebrales están apachurrados, están aplastados. Entonces, eso puede ser secundario a un déficit o una deficiencia o una debilidad ósea que puede ser secundaria a una osteoporosis. De hecho, a las mujeres se les recomienda que se hagan exámenes de densitometría ósea con cierta regularidad, pues para ver cómo está el estado de su esqueleto. Si ustedes encuentran alguna alteración en el estado de su esqueleto en los estudios de densitometría, pues se recomienda que acudan con su ginecólogo o que acudan con un ortopedista y ellos pues sabrán darles la prescripción de los medicamentos más adecuados para su cuidado esquelético, Lupita. Entonces, para entender, el glosario para entender, pues eso significa osteoporosis. Lo podemos definir como un hueso que es estructuralmente disminuido en cuanto a la cantidad, ahora sí, que de tejido óseo posee ese hueso, Lupita, y la Así es. importancia de tener una salud esquelética. Eso es bien importante, principalmente el considerar y separar esta explicación justamente nos ayuda mucho. Pues muchas gracias también a nuestra Casa Promoestero por todas las facilidades, a nuestra querida productora en cabina, Celia González, a Belén Aspetia en las redes sociales que ya aparecen en pantalla, así es de que nos pueden seguir, a nuestros amigos en radio, estamos Facebook, Twitter e Instagram, la medicina nuclear e imagen molecular, así es de que pues continuamos, doctor, con el dato curioso el día de hoy. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo? Wow, increíble, pero pues no sabemos. Sí, Adelante. es un dato curioso, es un dato muy interesante. Lo primero que tenemos que decir es que cuando nosotros nacemos, todos los seres humanos tienen aproximadamente 300 huesos. Y bueno, cuando nosotros somos adultos, pues resulta que tenemos 206 huesos, Lupita. Entonces, ¿a dónde se fueron esos huesos? O sea, ¿desaparecieron o qué pasó? Pues sucede que muchos huesos cuando nosotros nacemos pues están como que divididos y con el tiempo pues esos huesos tienden a fusionarse, es decir, forman un solo hueso. Eso es lo que explica por qué nacemos con aproximadamente 300 huesos y en la vida adulta tenemos 206 huesos, que pues hay de todas formas, hay huesos alargados, hay huesos que tienen forma de cilindro, hay huesos que son planos, hay huesos que tienen formas caprichosas, etcétera.
Hay huesos que forman parte de nuestro oído interno. De hecho, el hueso más pequeño de nuestro cuerpo es el estribo que se encuentra en el oído interno. Sin esos huesos o cuando esos huesitos, huesecillos es más, le llaman, se tienen alguna alteración, pues los pacientes tenemos problemas, los pacientes tienen problemas para la audición. Están los huesos que pues constituyen la caja del tórax, están los huesos que constituyen la columna vertebral, que es muy, muy importante. En el rostro, en la cara, hay una cantidad importante de huesos pues que forman la órbita de los ojos, la nariz, las inserciones a donde pasan muchos músculos que nos permiten pues todas las expresiones faciales, ¿no? Los huesos de la mano, es decir, hay una gran cantidad de huesos en el cuerpo, se dividen en el esqueleto axial, que es el cráneo, que es la columna vertebral, que es la pelvis, y el esqueleto apendicular, que pues son las costillas, el esternón, los huesos de los brazos, los huesos de las piernas, los huesos de las manos. Entonces, esto es un número interesante, la cantidad de huesos que tenemos en el cuerpo, y algunos pacientes hacen huesos sesamoideos. Un hueso sesamoideo es como un hueso extra que a veces hacen en zonas de presión, en zonas de calcificación o huesitos pequeñitos, sobre todo en la mano, que los pacientes pueden llegar a tener. Es muy importante entender todas estas cuestiones de la formación ósea mineral. A pesar de que este programa no va a ser un programa sobre tema oncológico, sí es bien cierto y sí es bien claro que las alteraciones del hueso pueden llevar a producir tumores esqueléticos, que es importante pues tenerlos en cuenta y conocerlos. Nos vamos a centrar sobre todo en los problemas no oncológicos, pero bueno, pues vamos a dar como que un repaso a todo lo que nosotros podemos hacer en la imagen molecular y la medicina nuclear del esqueleto, Lupita. Así es, doctor. Pues muchísimas gracias. Ya empezaron a aparecer las interacciones, aquí preguntas con el doctor y en breve vamos a ir respondiendo cada una de ellas. Bueno, el doctor, ¿verdad? Más bien. Y pues me gustaría empezar, doctor, porque luego se nos corre el tiempo de una manera increíble. ¿Qué es el esqueleto? ¿Cómo reacciona el hueso a las agresiones? Yo creo que también es una protección, ¿no, doctor? Sí, mira, el esqueleto es como el andamio de nuestro cuerpo. Y sí, bueno, es aparte de servirle de soporte, pues también es una protección. Imagínate la caja torácica, ahorita estamos hablando de ella, ¿no? La caja torácica lo que hace, pues, es proteger estructuras importantes como los pulmones, como el corazón, que están en el tórax, ¿no? Pero no es un sostén rígido, es un sostén que tiene cierta movilidad, pues para permitir, por ejemplo, los movimientos de la respiración. A veces pensamos que el esqueleto es solamente una colección de minerales inorgánicos que pues ahí están y que pues el esqueleto es un órgano o un tejido inerte. Y bueno, la realidad es que el esqueleto hace muchas cosas, pasan muchas cosas en el esqueleto. Si bien es cierto que sí, o sea, los mayores depósitos de calcio y de fósforo se encuentran en el esqueleto, ¿no? Y uno pensaría, por ejemplo, que el calcio únicamente sirve para formar hueso y hacerse duro, ¿no? Mediante los cristales que forma, unos cristales que se llaman hidroxiapatita. Pero la verdad es que el calcio tiene muchas actividades biológicas. Realmente es un mineral súper importante, Lupita. ¿Tú te imaginarías que el calcio también contribuye a la neurotransmisión? Pues la respuesta es que sí. El calcio también contribuye a cómo los músculos pueden ejercer su contracción para que nosotros nos podamos mover, de tal manera que pues esto es importante. Entonces, debemos saber que el esqueleto funciona como un reservorio de ciertos minerales y otras cosas importantes que vamos a ver más adelante. Ya hablamos del calcio. Ya dijimos que pues, los pacientes deben de, generalmente cuando se suplementa con calcio, va con vitamina D, porque la vitamina D hace que este calcio se pueda absorber por los intestinos. Por eso es importante pues, tener este tipo
de conocimiento. Pero fíjate, Lupita, que otra cosa importante del esqueleto, aparte de acumular calcio, pues es que también acumula fósforo. Y durante un tiempo los médicos nucleares estuvimos usando fósforo para fines médicos. Lo hemos abandonado porque hemos encontrado que hay mejores radiotrasadores para tener efectos diagnósticos o terapéuticos sobre el esqueleto. Otro mineral u otro elemento interesante que se acumula grandemente en el esqueleto es el fluoruro. El fluoruro, sí, el que oyen que tiene la pasta de dientes, ¿no? El fluoruro también ayuda a darle fuerza, dureza a los contenidos minerales, los contenidos duros de las partes del cuerpo. Los dientes, pues no se consideran parte del esqueleto, Lupita, porque a pesar de que los dientes tienen una parte mineral, pues sí, tiene una conformación un tanto diferente, ¿no? Por eso los dientes, pues lo ven los dentistas, no lo ven los ortopedistas, no lo ven los médicos. Y entonces, otra cosa que se acumula es el fluoruro. Más adelante voy a explicar por qué es importante esto. Y otra cosa que se acumula, Lupita, es el radio. O sea, curiosamente, el radio, ya lo hemos oído hablar, el radio 223 es un tipo de radionúclido que muy específicamente decae mediante emisiones alfa, que nosotros podemos utilizar para los tratamientos médicos. Entonces, el radio 223, pues nos puede ayudar a nosotros en la parte del diagnóstico y del tratamiento. Entonces, el esqueleto, pues ya hablamos de la parte mineral, hay una parte mineral. Hay otra parte orgánica, Lupita. Bueno, la parte mineral es inorgánica y hay una parte que es orgánica. ¿Qué es lo que quiere decir que sea orgánico o que sea inorgánico? Pues simplemente la existencia de carbono. Los compuestos que tienen carbono son compuestos orgánicos. Los compuestos que no tienen carbono, pues son inorgánicos. ¿Por qué? Pues porque el carbono le da cierta particularidad a las moléculas que les permite interactuar en reacciones bioquímicas y fisiológicas dentro del cuerpo. Bueno, pues el componente orgánico del hueso pues es la matriz ósea, son las fibras de colágeno, que es un tipo de proteína. Imagínense que el hueso pues no está como que suspendido en la nada. O sea, ya dijimos que el esqueleto le da un sostén y le da una protección al cuerpo, pero bueno, el esqueleto pues tiene los componentes, ya dijimos, la parte inorgánica y la parte orgánica. Entonces no es como que se apelotone nada más así, sino que tiene que estar también en una parte, en una matriz orgánica que sirve para que le dé nutrición, también para que le dé sostén en las conformaciones que llegan a tener estos componentes del esqueleto. Entonces, dentro del esqueleto, pues también tenemos procesos, como te decía, de formación de células sanguíneas, algo que se llama hematopoiesis. De tal manera que un hueso, Lupita, no solamente es la parte dura, la parte mineral, la parte inorgánica, sino que también en el hueso se aloja, tiene la residencia la médula ósea. La médula ósea es importante porque básicamente es aquí a donde se forman los elementos celulares de la sangre, a saber, las plaquetas, los glóbulos blancos, o sea, los leucocitos que nos sirven para defendernos contra las infecciones, y también los eritrocitos, que son los elementos que ayudan a que se transporte el oxígeno por toda la sangre. De tal manera que pues el esqueleto tiene diferentes funciones, la función hematopoyética, la función de sostén, la función de reservorio y bueno, por ejemplo, otra parte que protege el esqueleto pues es el cráneo, ¿no? El cerebro pues es un órgano muy sensible, es un órgano, bueno, más que sensible, es un órgano muy vulnerable, es un órgano muy importante, y pues la naturaleza hizo que pues estuviera recubierto por una bóveda ósea que es el cráneo, de tal manera que el esqueleto pues es muy, muy importante. Y como ya dijimos hace ratito, ¿no? El esqueleto pues tiene un cierto nivel de dureza, tiene un cierto nivel de resistencia. Pero, Lupita, has de saber que no solamente
esqueleto es el hueso. También hay algo que se llama cartílago. El cartílago es otro tejido esquelético que no suele estar mineralizado. Es un tejido que sirve como una transición o como una manera de conectar diferentes huesos entre sí. Si tú te das cuenta, las vértebras, no está una vértebra pegada con otra, hay en medio de ellas un disco y ese disco tiene contenido cartilaginoso. Por ejemplo, también en la articulación de la cadera, pues no solamente es hueso lo que hay, sino que también hay cartílago recubriendo la parte de la cabecita del hueso del fémur, que es el del muslo, con la parte del huequito que tiene el hueso de la cadera. Cuando esos cartílagos se desgastan, pues vienen también muchos problemas en los pacientes, ¿no? Entonces, ese también es un componente importante del tejido óseo, pero el tejido óseo también tiene una nutrición, Lupita, porque pues no vive de la nada, ¿no? O sea, al tejido óseo también le llegan inervaciones, perdón, le llegan vasos sanguíneos por donde pues viene pues los nutrimentos que el hueso necesita. Acuérdate que ahí tenemos médula ósea, que es un tejido que es metabólicamente muy activo. Pero bueno, específicamente hablando del hueso, pues también el hueso necesita una nutrición, necesita una irrigación sanguínea y pues también todos los procesos que los huesos utilizan para pues incrementar su recambio, o sea, que un hueso de manera pues fisiológica o por los procesos del cuerpo incremente el desgaste o la remoción de hueso o el destruir hueso ante algún factor fisiológico o patológico, pues todas estas señales químicas, bioquímicas, pues vienen también por la sangre. Por eso es necesario que haya una irrigación sanguínea y es importante conocer esto. Por ejemplo, las hormonas paratiroideas que gobiernan el recambio óseo, es decir, cuánto calcio, cuánto fósforo entra en la sangre, dependiendo de sus necesidades, pues tú te imaginarás que no llega directamente de la nada, sino que todas esas hormonas que secretan las glándulas paratiroides, pues tienen que llegar por el torrente sanguíneo, de tal manera que el hueso, pues también tiene una irrigación sanguínea. Y algo también muy importante, Lupita, los huesos tienen inervación, es decir, los huesos tienen nervios que les permiten, pues, sentir o tener algún tipo de manifestación sensorial. Pues la respuesta es que sí. De hecho, existe, el otro día estamos hablando y vamos a hablar en una presentación que vamos a tener acerca del dolor óseo metastásico, en donde pues lo que explica que un hueso pueda ser el origen, la génesis o de dónde se siente el dolor, es porque el hueso está recubierto por el periósteo. El periósteo es es como un recubrimiento muy finito, muy delgadito del hueso que pues le sirve también como sostén. Y a ese periósteo pues llegan las inervaciones de los nervios que pues permiten saber si este periósteo ha sido dañado y por ende pues que también se haya dañado el esqueleto. Es por eso, Lupita, que muchas de las formas que de una manifestación de un problema óseo, muchas veces, Lupita, es un dolor óseo que puede ser localizado, que puede ser difuso, pues precisamente porque en el hueso pues hay receptores del dolor. Cuando hay una invasión por parte de tumores al hueso, pues esos receptores al dolor se activan. Y entonces, ¿cómo es que el hueso reacciona? Bueno, pues el cuerpo en general tiene diferentes mecanismos de defensa. Sabemos que nuestro cuerpo viene equipado con mecanismos de defensa genéricos, es decir, que responden de manera igual a cualquier agresión y que suelen dar síntomas generales, por ejemplo, inflamación, por ejemplo, fiebre, dolor, por ejemplo, ¿no? Que es una reacción genérica. Y bueno, pues también hay una reacción en nuestro sistema de defensa que es más adaptable, es más adaptativa, es la palabra que pues suele ser más específica, suele ser más fina, suele ser más dirigida. Bueno, pues el hueso también tiene su propio sistema
de respuesta ante una agresión, que puede ser una agresión de diferentes tipos. O sea, la respuesta al hueso es la misma, o sea, desde un desgarro en el periósteo, por ejemplo, en la invasión de una bacteria o la invasión de un tumor o una fisura, un desgarro, un trauma, el hueso reacciona de la misma manera casi siempre. Y esa manera es formando más hueso, es decir, incrementando la resorción ósea. Entonces, el recambio óseo o incrementando este recambio óseo es un equilibrio, como estábamos hablando hace ratito acerca de la osteoporosis, es un equilibrio entre la formación de hueso, que está gobernada por unas células llamadas osteoblastos, y la destrucción de hueso, que está gobernada por unas células llamadas osteoclastos. Obviamente que si estas células no tienen los insumos, las materias primas, léanse el calcio para formar el hueso, o las señales moleculares, por ejemplo, los estrógenos que pierden las mujeres cuando caen en menopausia, o por ejemplo, esas hormonas paratiroideas, el hueso sufre un desbalance en su recambio, que puede hacer que se forme hueso de manera anómala, alterada y demás, o que se forme hueso en menor medida. Pero aquí lo que quiero que nos quedemos en la mente es que la manera en que el hueso reacciona ante una agresión de manera genérica es con el incremento del recambio óseo. ¿Qué parte es la que nosotros como médicos nucleares vemos? Pues precisamente vemos en la parte de la formación ósea, que es lo que nosotros podemos ver en los estudios de medicina nuclear y la imagen molecular, Lupita. Así es, doctor. Pues hay muchas preguntas alrededor y a mí me llama mucho la atención. Dicen que si el hueso del cerebro es de los más fuertes, porque la verdad es que en muchas ocasiones dice que aguantan golpes inimaginables. Si usted Sí, quisiera contestarlo. sí, fíjate, Lupita, que lo que pasa es que los huesos están muy bien diseñados, o sea, tienen un diseño, o sea, no están hechos al azar. O sea, están hechos para tener el peso, o sea, que no sean tan pesados, pero que sean resistentes, porque saben distribuir muy bien las cargas y muy bien las fuerzas. Y el cráneo, pues sí, es un conjunto de huesos que es de gran resistencia, pues precisamente por la forma que tiene y por el modo en que puede absorber los golpes o puede absorber las cargas. No sé si han, por ejemplo, visto un cascarón de un huevo, que pues dicen que el huevo puede resistir mucho una carga dependiendo de dónde se ejerzan los puntos de presión. Pues esto es algo bastante similar. Obviamente un huevo es una estructura muy delgadita, el cráneo pues es una estructura mucho más gruesa, pero que está diseñada para soportar bien las cargas. Un ejemplo muy bueno es, por ejemplo, es la cabeza del fémur. O sea, la cabeza del fémur, las rodillas sostienen todo el peso del cuerpo, nos sostienen contra la gravedad, es decir, es lo que nos hacen estar parados. Y esto lo hacen pues maximizando el peso de la estructura con la capacidad de carga que pueda llegar a tener esta estructura ósea. El hecho de que tenga una forma de una bolita, como con un puentecito, y luego por detrás luego a los lados como que todo el tubo pues no es casualidad. Si ustedes se fijan, en las iglesias hay algo que se llaman arbotantes. Los arbotantes tienen la forma parecida más o menos a los fémures, es decir, una bolita que tienen como una partecita inclinada y luego una parte recta. Y eso hace que se pueda sostener. En el caso de los fémures, pues sostiene el cuerpo, y en el caso de los arbotantes, pues sostienen las paredes tan pesadas y tan altas que puede haber, por ejemplo, en las catedrales góticas, que es donde más se ven los arbotantes. Entonces, pues la causa de la resistencia de los huesos, entre otras cosas, obviamente el componente mineral pues, tiene mucho que ver, por supuesto, pues es la resistencia de las cargas. Lo que pasa es que cuando el hueso se vuelve frágil porque pues no tiene
la suficiente mineralización, pues a pesar de eso, pues se puede llegar a romper y luego sucede eso, ¿no? Que se fracturan de la cadera, ya sea de la parte de la pelvis o más frecuentemente de la parte del fémur. El cuello del fémur es una estructura que cuando está debilitada es una estructura endeble y ahí, bueno, pues suele haber fracturas cuando hay osteoporosis. Ok, doctor, muchísimas gracias. Pues continuamos. Muchísimas gracias, Gamografía e Inmunoanálisis SC, por esta gran cortesía. Muchas gracias y bueno, pues un saludo hasta la bella Cuernavaca, Morelos. Y continuamos. ¿Qué es la gamografía ósea, doctor? ¿Hay un solo tipo de gamografía? Sí, fíjate, Lupita, que como te lo estaba comentando, pues la gamografía ósea es de esos estudios canónicos, de esos estudios que a pesar de que tienen muchos años, siguen teniendo vigencia. ¿Y esto por qué es? Pues porque a pesar de que ha habido un gran desarrollo en la tecnología de imagen médica, no solamente en la tecnología de los rayos X, la tomografía computada, la resonancia magnética, los mismos estudios de gamografía, de SPECT y PET, pues resulta que la gamografía ósea sigue siendo una herramienta diagnóstica muy confiable cuando tratamos de interrogar ciertas cuestiones clínicas que son difíciles de desvelarse mediante una alteración morfológica. Recuerda que uno de los principios, uno de los postulados de la medicina nuclear es que nosotros somos los médicos de la fisiología, nosotros somos los médicos de los procesos bioquímicos, somos los médicos de los procesos fisiológicos. Ahorita yo acabo de decir recambio óseo. El recambio óseo, Lupita, pues no tiene un concepto, no tiene una contraparte morfológica. ¿Por qué? Pues porque esto sucede a nivel de los minerales, esto sucede al nivel de las moléculas. Y precisamente los radiotrazadores nos permiten hacer visible estos procesos moleculares, estos procesos fisiológicos que pues muchas veces pasan desapercibidos en modalidades morfológicas como pues las placas de rayos X o quizá la tomografía o la resonancia magnética. Sin embargo, es importante saber utilizar estos métodos de imagen. Precisamente por eso existen las especialidades de imagenología, es decir, que un médico pues tiene que saber pues cómo darle el significado y un contexto a un estudio de imagen, ¿no? Entonces, pues resulta que la mejor manera de ver el recambio óseo mineral pues es con la gamografía ósea, con los radiotrazadores que nos permiten seguir ese recambio. Y acabo de mencionar que tenemos un radiotrazador un tanto más nuevo, un tanto más reciente, que es el fluoruro de sodio. Y esto es porque pues finalmente el fluoruro, que es un elemento químico, pues tiene gran afinidad por el hueso, igual que el calcio, igual que el radio. El radio también es un elemento químico. Estos tres elementos y el fósforo también tienen una gran afinidad por el esqueleto, es decir, que cuando uno los mete de manera sin tener algún tipo de molécula acarreadora, es decir, los mete tal cual en el cuerpo, pues estos elementos se van a localizar en el esqueleto. Y bueno, pues también tenemos esos radiotrazadores que a pesar de que no tienen una direccionalidad directa hacia el esqueleto, sí que podemos ponerles nosotros una molécula que los acarree y los lleve directamente al esqueleto. Por ejemplo, el radiotrazador que se llama metildifosfonato, MDP. Si ustedes, estimadas radioescuchas, se les hizo familiar la palabra bifosfonatos, pues es porque precisamente hay medicamentos que se llaman bifosfonatos que se utilizan en los pacientes que tienen osteoporosis y que hacen que el hueso sea más resistente. Pues eso nosotros lo utilizamos en medicina nuclear e imagen molecular para visualizar el recambio óseo mineral. Es decir, nosotros estamos haciendo que estos radiotrazadores pues nos permitan, y estas moléculas permitan llevar estos átomos radioactivos o radionúclidos al esqueleto y entonces poder visualizar imágenes del esqueleto, nuevamente, que no pretenden ser anatómicas,
pretenden ser funcionales. Porque muchas veces, como les decía, una manifestación de un problema óseo es el dolor. El problema es que no podemos objetivizar el dolor. O sea, el paciente dice, pues es que me duele. Ah, bueno, sí, le hacemos su radiografía. Híjole, es que la radiografía salió normal. Bueno, pues vamos a hacerle una tomografía. Híjole, es que la tomografía, pues como que se ve algo, pero como que no queda muy claro, ¿no? Y sobre todo cuando son lesiones o alteraciones muy tempranas o que pues todavía no han dado una anomalía morfológica manifiesta. Entonces, el poder nosotros detectar y relacionar un síntoma como un dolor en el esqueleto al esqueleto mediante un estudio de imagen que nos permite visualizar este recambio óseo, que ya dijimos es una respuesta genérica a la infección, al trauma, a la quemadura, al estiramiento, a la invasión, etcétera. El poder nosotros visualizar ese proceso de recambio, pues sí que nos ayuda bastante a poder darle un sentido a estas imágenes y sobre todo un sentido clínico, ¿no? Que pues vamos a hablar acerca de pues cómo utilizamos este tipo de imágenes. Lo cierto también es que hemos nosotros también evolucionado mucho en cuanto a la manera de ver molecularmente al esqueleto. Como les decía, el gamagrama óseo o el estudio del esqueleto ha evolucionado junto con la medicina nuclear, de tal manera que ahora pues ya han quedado un poquito en el pasado esos estudios que nos permitían ver imágenes metabólicas o moleculares del esqueleto en solamente 2 planos con una resolución que podía mejorar, y hemos llegado nosotros a imágenes con resoluciones, con una claridad muy buena, que nos permiten a nosotros detectar lesiones cada vez más pequeñas y también nos permiten a nosotros tener diagnósticos cada vez más específicos, porque el problema de un gamagrama óseo es que, bueno, sí, te puede detectar muchas anomalías y por eso les repito, es importante que un médico especialista, en este caso un médico nuclear, esté detrás de el análisis de sus exámenes. El problema es que sí te detecta muchas anomalías, pero como es muy bueno para detectar cualquier tipo de anomalía, te puede detectar anomalías de diferente origen, de diferente causa. Es ahí en donde entra el médico nuclear para decirte, bueno, mira, esto se debe a un proceso de una fractura, por ejemplo, o esto se debe a un proceso de una infección, o esto se debe a un proceso de una metástasis esquelética, o esto se debe a un proceso de osteodegeneración, y eso poderlo ligar con los síntomas que tiene el paciente. Como te dije, mayoritariamente es el dolor, que es generalmente el primer síntoma que se presenta y es un síntoma muy temprano. Entonces, hacer estos discernimientos de la especificidad, es decir, ya no solamente decir, bueno, es que ahí hay algo, sino a ir más allá y decir, bueno, es que ahí hay algo y ese algo se trata de esta entidad patológica o anormal. Eso es algo que el gamagrama óseo ha mejorado de manera sustancial, porque ahora ya podemos hacer gamagramas óseos pareados con tomografías computadas, de tal manera que ya tenemos una imagen tridimensional de cómo está la distribución del recambio óseo en el esqueleto, y también tenemos potencialidad de tener una imagen morfológica, de tal manera que esto abre una ventana muy enorme, Lupita, para las áreas no solamente oncológicas, que es donde tradicionalmente se ha utilizado más el gamagrama óseo, pero sobre todo para la área ortopédica. La área ortopédica, el área de la medicina del deporte, Lupita, que también es una especialidad en México. En México está la especialidad de medicina del deporte. Entonces, para las áreas de medicina del deporte, por ejemplo, en donde es extremadamente importante identificar una fractura o una fisura ósea, pues es muy importante porque pues reparar o el tiempo que un atleta de alto rendimiento tiene que estar reposando por una fisura es sustancialmente menor el tiempo en relación con lo que tiene que esperar para sanar una fractura.
Entonces, en este tipo de personas, pues es muy importante detectar estas anomalías y darles el tratamiento adecuado. Y como se tratan de lesiones muy pequeñitas que muchas veces no tienen un contexto anatómico, pues el tener una herramienta, una herramienta diagnóstica que te permita detectar lesiones por muy pequeñas que sean, pues es bastante importante, Lupita. Y si nos queremos extender más, ya hablamos de que hay médula ósea en el esqueleto. Bueno, pues también podemos hacer imagen de médula ósea. Ya hablamos también que al esqueleto le afectan infecciones. También podemos hablar de gamografía ósea de infecciones. Eso podría dar tema para otro programa, pero en este sentido estamos hablando únicamente de la gamografía ósea del recambio óseo mineral. Yo les digo a mis pacientes, siempre que me pidan un gamagrama óseo, necesitan decirme, y también a los colegas que nos mandan, médicos que nos mandan pacientes, siempre que pidan un gamagrama óseo es importante que ustedes especifiquen qué es lo que quieren ver, porque hay diferentes tipos de gamagramas óseos. A veces de manera por tradición o por manera, por defecto, asumimos que es el estudio del recambio óseo mineral, pero como lo podemos intuir, pues esto de la gamografía ósea, la imagen molecular del esqueleto se va enriqueciendo cada vez más con un mayor número de radiotrazadores que nos permiten ver diferentes anomalías esqueléticas, Lupita. Así es, doctor. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, y ahorita lo que estaba yo leyendo llegaba, es que muchas veces cómo preguntar o cómo solicitar un estudio que nosotros mismos como paciente sabemos. Esto es algo que de momento es muy recurrente y que bueno que hace la aclaración. Y bueno, pues nos traen noticias, doctor, y rápidamente nos vamos a las noticias porque si no se nos acaba el tiempo. Sí, Lupita, mira, me da mucho gusto, este jueves vamos a tener la oportunidad de hablar acerca de medicina nuclear e imagen molecular, específicamente terapia con radionúcleos, en el evento del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos. Nos da mucho gusto pues poder estar con ellos y platicar acerca de terapia con radionúcleos, que ya pues hemos platicado en este programa, ¿no? Vamos a hablar acerca de una aplicación ortopédica de terapia con radionúcleos. Algo que quiero hacer un paréntesis aquí es que no hay que pensar que la medicina nuclear y la imagen molecular es netamente sinónimo de oncología. Si bien es cierto que muchas de las aplicaciones de la medicina nuclear y la imagen molecular se han dado en el terreno de la oncología, pues recordemos que el médico nuclear es un médico que tiene una interacción multidisciplinaria. ¿Esto qué quiere decir? Que los médicos nucleares interaccionamos con oncólogos, con neurólogos, con cardiólogos, con ortopedistas, con endocrinólogos, con cirujanos, con más especialidades. Entonces, pues, me da, te digo, mucho gusto poder hablar de este tema y específicamente vamos a hablar de un procedimiento de medicina nuclear e imagen molecular que pues nos permite dar tratamiento a pacientes que tienen derrames sinoviales recurrentes en la rodilla, que ya son rebeldes a el tratamiento no radiactivo como la terapia con radionúcleos. De eso vamos a estar hablando en este evento que nos hicieron favor de invitarnos. Y después de eso, pues vamos a ir de Cuernavaca, nos vamos a pasar al estado de Morelos, al estado de Jalisco, al Congreso de Camelice, para hablar acerca de estudios para pacientes igual que tienen epilepsia resistente al tratamiento convencional y bueno, cómo la medicina nuclear y la imagen molecular puede avalar o puede ayudar en el tratamiento de estos pacientes. Y también me da mucho gusto pues poder participar en la sesión académica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que es donde yo estoy adscrito en mi parte como servidor público. Vamos a hablar acerca de algo muy interesante de una proteína que se llama proteína tau, que se ha vinculado con procesos de neurodegeneración, específicamente la enfermedad de Alzheimer, aunque bueno, no es el único proceso neurodegenerativo, pero sí tiene un rol muy importante en la enfermedad de Alzheimer. Y pues vamos a cerrar las noticias pues comentándoles que pues estamos muy contentos porque estamos en ciernes, estamos preparando el primer evento del colectivo Medicina Nuclear MX,
y es algo que nos llena de mucho gusto. Lupita, ya les estaremos platicando cómo nos fue en todos estos lugares. Sí, pero seguros que será un gran éxito, porque si algo tiene el doctor Díaz es que todo lo hace con enorme gusto. Siempre lo hemos platicado, si alguien disfruta su carrera, el servir, el apoyar, el platicar y explicar, definitivamente es el doctor Díaz. Así es de que lo agradecemos mucho. Está preguntando Lisette Gogo una pregunta: ¿dónde puedo conseguir el libro Imágenes en Neuropsiquiatría? ¿Está a la venta de manera virtual o tienen que acudir a alguna tienda? Fíjate, aquí es algo que a mí me gustaría darles la información más pronta. El libro yo tengo entendido que va a estar para poderse comprar en línea, sin embargo estamos a la espera de que el editor pues nos proporcione este enlace, ¿no? O que nos digan qué librería se va a poder conseguir, pero sí, evidentemente que cuando yo tenga información pues les daré de manera muy puntual el enlace a donde pueden adquirir el libro de Imágenes en Neuropsiquiatría. Muy bien, doctor. Pues en breve estaremos siendo muy puntuales para compartirles dónde pueden comprarlo o para compartirles el link de compra. Y pues muchísimas gracias, Lisette, por preguntar. Y bueno, doctor, ¿hay alguna otra pregunta que nos hacen con mucha frecuencia? ¿El dolor metastásico puede ser identificado también por una gamografía? Sí, mira, el dolor metastásico tiene diferentes, bueno, se debe abordar por un equipo multidisciplinario. Cualquier lesión o cualquier tumor que haga una invasión en el hueso, que eso es básicamente el concepto de metástasis, pues puede provocar dolor. Y el tratamiento de este dolor, pues puede ser un tratamiento pues muy localizado, o en el caso en donde interviene la medicina nuclear y la imagen molecular, pues un tratamiento más generalizado. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros identificar el dolor óseo metastásico? Pues en primer lugar, por los efectos que pueda tener la enfermedad metastásica sobre el hueso. Ya dijimos que pues estas lesiones suelen generar un incremento en el recambio óseo, sobre todo en estas lesiones. Bueno, antes de pasar esto, es muy importante identificar qué tipo de metástasis se pueden tratar con terapia con radionúcleos. Hay dos tipos de metástasis: las metástasis blásticas, que son metástasis en donde el tumor no suele ser tan agresivo, no suele crecer tan rápido, y al hueso le da la oportunidad de defenderse mediante el mecanismo que conoce, que es con la formación de más hueso. Entonces esto hace que se acumule el componente mineral dentro del esqueleto. Esto hace que cuando nosotros hacemos la imagen de medicina nuclear e imagen molecular con los radiotrazados que hablamos, vemos que hay un incremento en la captación, y si nosotros vemos que hay un incremento en la captación, bueno, pues entonces utilizando un emisor alfa o un emisor beta, nosotros podemos tratar ese dolor multisistémico. Cuando las lesiones son de tipo lítica, generalmente las lesiones líticas no suelen ser tan diseminadas, a menos que un paciente tenga mieloma múltiple, pero en este caso, por definición, no son metástasis, porque el mieloma pues es el tumor de toda la médula ósea, es decir, de todo el esqueleto. Entonces, cuando son lesiones muy, que son muy agresivas, en donde el hueso no tiene como que ni la oportunidad de regenerarse, pues esas lesiones no son tratables por terapia con radionúclidos, aunque pues eso provoca una fragilidad esquelética que hace que los pacientes sean más susceptibles a fracturas. Y otra situación es en donde son los tumores esqueléticos que forman hueso de manera intrínseca, en donde hemos visto nosotros que la terapia puede ser aplicada de una manera más efectiva, pues es precisamente en esos pacientes que tienen lesiones blásticas diseminadas, y en donde pues mediante la terapia con radionúclidos podemos darle un tratamiento a su dolor óseo metastásico. Obviamente que primero siempre tiene que haber una consulta, pues para que definamos si el paciente es candidato, las expectativas que pueden tener y la manera en que se dará el tratamiento, que en realidad es menos complicado de lo que parece, pero bueno, finalmente es importante que los pacientes tengan la capacidad de entender que tienen que ir a terapia con radionúclidos. Y bueno, adelantándome, Lupita, un poquito, como lo decía el título, ¿no?
Ya hablamos un poquito de las fracturas por estrés, ¿no? Las fracturas por estrés son esas fracturas en atletas de alto rendimiento en donde están haciendo movimientos repetitivos o son de alto rendimiento en donde pues hay mucho estrés sobre las articulaciones, ¿no? Entonces esto puede suceder, por ejemplo, también cuando hay problemas en las inserciones tendinosas, también se pueden manifestar como un incremento del recambio óseo que podemos ver en el gamagrama óseo. Pero otra cosa muy importante es la necrosis avascular, sobre todo ahora que se utilizan bifosfonatos o niños que nacen con problemas en sus caderitas, es muy importante saber si el hueso está vivo o no. Entonces, la necrosis avascular, que es una interrupción del aporte sanguíneo al esqueleto o al hueso que hace que este tejido se muera, eso significa necrosis. Nosotros lo podemos visualizar con un gamagrama óseo de 3 fases, en donde cuando administramos el radiotrazador vemos cómo está el aporte sanguíneo hacia una parte en específica del hueso, vemos si hay datos de hiperemia, si hay datos de un incremento en la vascularización en la zona afectada, y vemos finalmente si hay o no integración del radiotrazador al esqueleto. Esto también es importante en las infecciones. En las necrosis avasculares, pues obviamente tú puedes ver que no hay un flujo sanguíneo y puedes ver que no hay captación de radiotrazador porque el tejido está muerto. Pero cuando tú le das el seguimiento a estas necrosis avasculares, vas viendo cómo poco a poco, paulatinamente, el hueso se va recuperando y vas viendo un incremento en la captación. Ajá. Este estudio se utiliza, te digo, en niñitos que tienen un síndrome que se llama Legg-Calvé-Peters, en donde los huesitos de la cadera, las cabecitas de los fémures de las caderas, necesitamos saber si están o no vivas o muertas. Otra cosa importante es en la mandíbula. Hay pacientes, por ejemplo, estamos hablando de los bifosfonatos, que son muy buenos, por supuesto que sí han ayudado mucho, pero como todo no son exentos de algunas complicaciones. Una complicación importante de los bifosfonatos, es decir, de esos, sobre todo los pacientes con mama, Lupita, que han tenido metástasis esqueléticas, les dan bifosfonatos para que el hueso sea más resistente a la invasión de la metástasis. Pero entonces esto puede provocarles un problema que se llama necrosis avascular de la mandíbula. Entonces, también cuando hay un problema de dolor, sobre todo aquí en esta parte donde está la articulación de la mandíbula, también es importante ver si hay necrosis o no. Para eso tú puedes hacer un estudio de gammagrafía. Ahora pasando a la parte de la osteomielitis. Es muy importante cuando un paciente tiene una sospecha de una osteomielitis. Básicamente, osteomielitis, ¿qué quiere decir? Pues infección del hueso y de la médula ósea. Ajá. Es muy importante diferenciar entre osteomielitis y celulitis. ¿En qué pacientes podría ser importante esto? Bueno, pues en un paciente que que tuvo una fractura, o en un paciente que tuvo una prótesis, o en un paciente que tiene pie diabético, para planear a qué nivel va a ser la recepción de la amputación si es que procede. Porque mucho de esto depende de si el hueso está infectado o no. Entonces, el saber qué tan afectado o la extensión real de la afectación del hueso generalmente o puede ser subestimada con los métodos de imagen convencional. Para saber una extensión como que mucho más acertada, pues es importante utilizar este tipo de estudios. Desafortunadamente en México, pues tenemos muchos pacientes que tienen diabetes y tenemos muchos pacientes que tienen que ir a procesos de amputación, ¿no? Entonces esto es importante. Otra cosa importante es diferenciar cuando una prótesis de cadera o una prótesis de rodilla está infectada o solamente está aflojada. Aquí entra también muy importante el concepto de la osteoporosis. Una mujer grande que tiene osteoporosis, pues donde viene insertada las partes de la prótesis, pues no está bien apretado. ¿Por qué? Porque el hueso está disminuido, es decir, se afloja y eso provoca dolor. La cuestión es que el dolor por infección y por aflojamiento de la cadera es muy similar, y para eso podemos utilizar estudios de medicina nuclear e imagen molecular que nos den buenas respuestas, Lupita. Así es, doctor. Y algo muy importante es que la gente está muy interesada. Yo creo que tendremos que repetir esto. Y bueno, tenemos escasos 2 minutos, doctor. Sí. ¿Para qué se utiliza la gammagrafía ósea? Bueno, es algo que ya nos explicó y hay muchas preguntas alrededor que le haremos llegar. Y bueno, desde luego la pregunta
de dónde pueden comprar el libro. En tiempo y forma estaremos aquí dándoles todos los datos, desde luego. Y bueno, doctor, pues como siempre ha sido una delicia que nos ilustre, que nos platique como cada martes. ¿Y qué nos deja para esta semana, doctor? Sí, mira, Lupita, antes de dar la despedida, la buena noticia es que gamografías óseas hay en todo México. O sea, en prácticamente cualquier estado de la República Mexicana te puedes hacer una gamografía ósea. Hay en cualquier centro, departamento de medicina nuclear, te hacen una gamografía ósea. El precio, pues sabemos que los estudios de medicina nuclear, pues nunca son precisamente los estudios más baratos, ¿no? Cuando lo comparamos con un ultrasonido o con una placa, pues obviamente que sí tienen un mayor costo, pero aquí lo importante es entender la capacidad que tiene de visualizar cosas que pueden pasar desapercibidas en una placa o en un ultrasonido. Esa es la importancia de los estudios, ¿no? Que los pacientes sepan, que se vayan acostumbrando a que la medicina nuclear y la imagen molecular no necesariamente tiene que ser una medicina que está insertada dentro de un gran hospital en la Ciudad de México, súper grandote, sino queremos que la gente pueda acceder a la medicina nuclear y la imagen molecular, pues en los lugares en donde está. Y bueno, pues finalmente, pues muchas gracias por habernos escuchado. Me da mucho gusto hablar a mí de estos temas de medicina nuclear e imagen molecular, saber qué es lo que piensan, ver qué es lo que ustedes ponen en los comentarios, porque eso a nosotros nos da muy buenas ideas para pues preparar los programas y entender pues qué es lo que a ustedes más les gustaría saber con respecto a estos diversos temas. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos, ha sido un gusto para mí y pues ya nos estaremos viendo la próxima semana, Lupita. Así es, doctor. Pues muchísimas gracias y desde luego gracias por esta gran cortesía Gamografía e Inmunoanálisis SC desde la bella Cuernavaca, Morelos. Seguramente la próxima semana otro gran tema. Y bueno, pues les haremos llegar a través del Facebook todas las preguntas que fueron bastantes. Gracias a las organizaciones civiles que nos acompañan como cada martes. Y bueno, también ya platicaremos del Parkinson y ahora que mencionó Camelice, bueno, pues la gente también esta parte de Alzheimer, Parkinson y epilepsia son temas que usted tiene que volver a tocar, doctor. Así es de que, pues, muchísimas gracias. Recuerden, esto fue la medicina nuclear y la imagen molecular con nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses. Muchas gracias. Hasta la próxima.